Yo también.
nosotros van a creer en nuestra noche, que sabemos por qué. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este Vía Crucis especial en el que tenemos muy presentes a todos los cristianos perseguidos en el mundo entero. Cada uno de los continentes, seguro que hay cristianos perseguidos en cada uno de ellos. La Cuaresma es el tiempo en el que la Iglesia, con solicitud maternal, nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida. La Iglesia, siguiendo una tradición casi milenaria, nos propone hacerlo particularmente por medio del Santo Vía Crucis, donde podemos acompañar a Cristo y a su Madre y a los pocos que le fueron fieles hasta el final por el camino que le llevó al cumplimiento del plan redentor del Padre. El camino de la cruz lo prolongan en la historia todos aquellos cristianos que sufren persecución o graves dificultades por causa de la justicia. Bienaventurados ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados también nosotros, porque les acompañamos en el camino de la cruz, orando con y por ellos, sedientos de que Dios escuche su clamor. Pues al tener hambre y sed de que se les haga justicia, seremos dilatados, al ser dilatados, seremos hechos capaces, y hechos capaces seremos repletos. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pilato mandó sacar a Jesús y dijo a los judíos: «Aquí tenéis a vuestro rey». Pero ellos le gritaban: «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dice: «¿Pero cómo he de crucificar a vuestro rey?». Respondieron los príncipes de los sacerdotes: «Nosotros no tenemos más rey que el César». Entonces se los entregó para que fuera crucificado. En Libia, en el año 2015, 21 cristianos escucharon también la sentencia fatal. 21 trabajadores que sostenían a sus familias lejos de su hogar. Con las manos atadas y conducidos a la orilla del mar, invocaron el nombre de Jesús hasta el último aliento, dejando un testimonio imborrable de fe y valentía. Oremos. Señor, haznos estar preparados para tu reino y para renunciar al mundo entero por ti. Danos la fuerza que diste a los 21 mártires coptos en Libia, que no estuvieron solos porque tú los sostenías. Señor, tened piedad y misericordia de mí y de todo el mundo. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. En Gaza, los cristianos son una minoría que cargan con la cruz de una guerra y un odio que no son suyos, afrontando con resignación la destrucción de sus hogares, el hambre de sus hijos, la muerte de sus vecinos y un futuro incierto entre gente sin futuro. Dios de amor, acudimos a ti con el corazón apesadumbrado por el sufrimiento y la violencia que siguen asolando al pueblo de Gaza y a tantas otras partes del mundo. Oramos por el fin del derramamiento de sangre, la destrucción y el ciclo de las represalias.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, tened piedad y misericordia. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No aparté la cara ni los ultrajes, ni de las salivas que me echaban. Anatolia, en la actual Turquía, vio nacer algunas de las primeras comunidades cristianas. Allí predicaron San Pedro y San Pablo, y allí los discípulos de Jesús fueron llamados por primera vez cristianos. Tierra de concilios, de santos y de mártires. Hoy, sin embargo, la Iglesia prácticamente no existe en ella. Cristianos de Turquía, manteneos fieles a la gloriosa tradición que ha santificado vuestra tierra, y pedid al Señor que os dé la gracia de volver a levantar la Iglesia en vuestra patria. Oremos, Señor Jesús, al contemplar cómo caes bajo el peso de la cruz, pensamos en nuestros hermanos en Turquía. Te pedimos que fortalezcas a la pequeña comunidad cristiana que permanece allí, dándoles esperanza y valor para que, como tú, tras tu caída, siempre se levanten. Que no se rindan, sino que encuentren esperanza en medio de las adversidades. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Cuarta estación. Jesús se encuentra a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y a ti mismo una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. A la madre de Akak Basir también el dolor le atravesó el corazón al recibir la noticia de la muerte de su hijo, un 15 de marzo de 2015. El joven pakistaní de 20 años custodiaba la entrada de su parroquia para proteger a la comunidad cristiana de posibles ataques extremistas. María, Madre de Jesús, acompaña a tus hijos perseguidos y sufrientes, como acompañaste a Jesús hasta los pies de la cruz. Te confiamos también el sufrimiento y el llanto de todas las madres de la tierra. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Quinta estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Cuando llevaban a Jesús al Calvario, detuvieron a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para llevarla detrás de Jesús. En Nigeria, miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la violencia extremista. Muchos de ellos han sufrido secuestros y humillaciones y viven en la angustia de no saber cuándo podrán volver a sus casas, a su vida, por guerras que no son suyos. Cristianos de Nigeria, la cruz que soportáis no es solo vuestra, sino que recae también sobre la comunidad cristiana, llamándola a actuar contra la injusticia. Padre Celestial, te encomendamos a los mártires de nuestro tiempo en Nigeria, quienes sufren las pruebas de la persecución y la violencia. Concédeles fortaleza en su dolor y dales paz en sus corazones. Que su sufrimiento encienda en nosotros
una llama de esperanza que nos impulse a la acción y a la compasión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, tened piedad y misericordia de mí. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Muchos se horrorizaban al verlo. Tan desfigurado estaba su semblante que no tenía ya aspecto de hombre. En la India, miles de mujeres sufren, particularmente por el hecho de serlo, de ser la casta intocable, de ser cristianas, pero sostienen con su fidelidad a sus familias y a toda la sociedad. Mujeres de la India, permaneced en pie y seguid tendiendo la mano para consolar, escuchar y sanar. Seguid enjugando los rostros ensangrentados de los hombres. Seguid revelando en medio del dolor el rostro misericordioso de Dios. Señor, rezamos por nuestras hermanas que sufren para que conozcan tu amor y consuelo. Te pedimos por ellas, para que incluso en su propio sufrimiento encuentren la fuerza para ayudar y consolar a los demás. Que su ejemplo nos inspire a tender la mano a los que padecen y enjuguemos sus lágrimas. Un mandamiento nos dio el Señor, que nos hagamos como Él nos amó, que nos hagamos como Él nos amó. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Eran nuestros sufrimientos los que llevaban, nuestros dolores los que le pesaban. Ha sido traspasado por nuestros pecados, deshecho por nuestras iniquidades. Algunos pueblos, como el mongoleño, sufren desde hace generaciones guerras y violencia. Las de los últimos 30 años han arrebatado la vida a más de 15 millones de almas inocentes. El rastro de injusticias y de dolor se ha agravado en lo más hondo de los hombres, mujeres y niños. Cristianos del Congo, así como Cristo se levantó para continuar el camino hacia el Calvario, no perdáis la esperanza de alcanzar un día la paz y la fraternidad en vuestros pueblos. Señor Jesús, tú que te levantaste después de tu caída, danos la fuerza para mantenernos firmes en nuestras propias pruebas. Concede al pueblo congoleño la gracia de la resiliencia, una fe inquebrantable a pesar de las dificultades y el coraje para perdonar. Levanta, consuela y sostiene a los que han caído y da la vida eterna a las víctimas. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Octava estación. Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Le seguía una gran multitud de pueblo y mujeres que se lamentaban y lloraban por él. Vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos.
En México, miles de madres que han perdido a sus hijos son acompañadas por la Iglesia para mantener activa la búsqueda y viva la memoria de quienes faltan, clamando por justicia. Iglesia de México, vuestro testimonio interpela a toda la sociedad que nos invita a trabajar juntos por la paz, construyendo esperanza en medio del sufrimiento. Señor, que no seamos indiferentes ante el sufrimiento de quienes han perdido a sus seres queridos a causa de la violencia, a quienes buscan sin respuesta, a quienes no han logrado ser mirados. Danos el valor de caminar con ellas, de sostener su lucha y de seguir trabajando incansablemente por la paz. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdóname, Señor. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Dios, el Señor, me ayudará. Así que no me avergonzaré. Por eso endurecí mi rostro como piedra, pues bien sé que no seré avergonzado. Un dolor como el de Sonia, que pide oración tras perder a 7 miembros de su familia en la violencia del Sahel, o el de la familia Sawandogo, que vive en un campo de refugiados en el desierto, expulsada de su hogar por el terrorismo de Burkina Faso. ¿Quién lo sanará? Cristianos de Burkina Faso, le pedimos al Señor que os dé la gracia de no sentiros avergonzados en vuestra confianza en el Señor, que os dé fuerza para perseverar y a nosotros, vuestro ejemplo, nos ablande el corazón para no ser nunca indiferentes ante el sufrimiento ajeno. Señor, tú caíste por tercera vez bajo el peso de la cruz. Comprendes a aquellos que se han desplomado, hartos de la vida por la violencia terrorista. También comprendes a aquellos que están en las tinieblas de la duda, porque las huellas de tu presencia han sido borradas por la maldad del hombre. Concédeles la gracia de perdonar, la fuerza en la resiliencia y la virtud de la esperanza, porque contigo nadie puede ser confundido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Llegados al lugar llamado Gólgota, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel, pero él, habiéndolo probado, no quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos a suertes. En algunos lugares, el dolor y la muerte se han convertido en un modo de vivir. Así, en Sudán, donde los 2 años de la última guerra, que ha afectado especialmente a la capital del país, ha provocado miles de muertos y 4 millones de refugiados, entre ellos más de 100.000 cristianos, una minoría castigada por las 2 facciones que se combaten, con más de 160 iglesias profanadas y destruidas. Cristianos de Sudán, que vivís en medio del dolor y la incertidumbre, despojados de todo bien material, no olvidéis que vuestro Salvador fue antes también despojado de todo y después fue revestido de gloria. Vuestro sufrimiento y vuestra fidelidad nos animan a liberarnos de la esclavitud de los bienes materiales y nos recuerdan que solo quien tiene a Dios no carece de nada. Padre de misericordia, ayúdanos a no ser indiferentes ni permanecer pasivos ante las dinámicas que despojan al ser humano de su dignidad.
Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor escucha tu voz. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, crucificaron allí a Jesús y a 2 de los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Como Jesús, sin embargo, miles de fieles permanecen clavados a sus cruces, entregando la vida por el pueblo de Dios. Así ocurre hoy en Myanmar, donde desde hace 5 años la guerra y la violencia se ceban particularmente con los fieles cristianos, y donde los pocos sacerdotes, religiosos y religiosas, recorren largas distancias para sostener la fe de las comunidades y acompañar a quienes sufren. Hermanos de Myanmar, contemplamos vuestro sufrimiento y vuestra esperanza a la luz de la cruz. Como Jesús, vosotros continuáis amando y creyendo en medio de la prueba. Cristo, Salvador nuestro, apoya a nuestros hermanos y hermanas en Myanmar, que sufren, y sé su sustento en el hambre, su refugio en la huida y su paz en medio de la violencia. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Hacia la 6ª hora, las tinieblas cubrieron la tierra hasta la hora nona. El sol se eclipsó y el velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, con fuerte voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. En el norte de Mozambique, el horror de los asesinatos, incluso por decapitación, se eleva al cielo con el humo de las iglesias destruidas. El desplazamiento masivo de cristianos, sin embargo, no ha impedido que la Iglesia eleve su grito por la paz y las reformas en el país. Cristianos de Cabo Delgado, en medio de la oscuridad que vosotros vivís, vuelve a brotar la esperanza, pequeña y frágil, pero viva. El amor de Jesús sigue iluminando la noche del mundo, sosteniéndoos a vosotros y a toda la Iglesia de Mozambique con la fuerza de la resurrección. Dios y Padre nuestro, Señor de toda vida, levanta nuestros corazones abatidos, renueva nuestra presencia entre los más necesitados, con fidelidad y confianza, y danos la certeza de la fe que vence al mundo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Un hombre llamado José, el cual era del consejo, hombre bueno y justo, a quien esperaba también el reino de Dios, que no había estado de acuerdo con la resolución de ellos en sus actos, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después lo bajó y lo amortajó en una sábana. En países agotados como Haití, la situación de los cristianos se ve agravada por ataques de grupos descontrolados a iglesias, secuestros y asesinatos de sacerdotes,
extorsión e intimidación. Cientos de miles de desplazados no tienen un lugar al que huir. El sufrimiento de Jesús, igual que el vuestro, hermanos de Haití, no es el final, sino el paso hacia la resurrección y la esperanza. María, Madre y Maestra, incluso en el dolor, enséñanos a imitar a Jesús y a perseverar con fidelidad en su amor en las vicisitudes, las pruebas difíciles y las terribles contradicciones de la vida, para heredar el reino prometido a quienes se entregan enteramente a la causa sagrada, grande y eterna de Cristo y del Evangelio, del amor que inaugura en el mundo la civilización eterna, del amor que es la Civitas Dei. Oh María, ruega por nosotros y extiende tu manto de gracia sobre nuestras heridas y nuestras dolencias, haciéndonos contemplar en la esperanza que no defrauda el alba de la resurrección de Cristo en nuestra historia humana. Amén. Sálvame, Virgen María, óyeme, te imploro, mi corazón mi confía. Virgen María, sálvame. Virgen María, sálvame. Decimocuarta estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Jesús tomó el cuerpo de Jesús. José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en su propio sepulcro nuevo, que había hecho cavar en la roca. Hizo rodar una piedra grande a la puerta del sepulcro y se retiró. Hermanos en Cristo de Ucrania, sabemos que para vosotros un día las campanas fueron sustituidas por sirenas y explosiones. Incluso en medio de la celebración de la misa, la violencia irrumpió en vuestra comunidad. Desde entonces el silencio y la nostalgia habitan vuestro corazón como el silencio del sepulcro de Cristo. En medio de esta oscuridad, vuestra fe permanece con una espera confiada en la vida nueva que Dios hará renacer. Jesús, sal a nuestro mundo, llénalo de amor y de paz y respeto en los corazones de los hombres. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Tomamos la pequeña estampa que nos han repartido y rezamos juntos la oración que en ella aparece. Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Que directno del Reino de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. En el clima de oración en el que ya estamos, continuamos pidiendo perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, llegar a lo que está por venir, con los corazones limpios, por el santo esfuerzo purificador de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y, antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron. Le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío y sin agua. Luego se sentaron a comer y, al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y, sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor.
llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Lo trataron, le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su propio hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y, agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano temiendo a la gente que lo tenían, temieron a la gente que lo tenían por profeta. Palabra del Señor. La Biblia entera tiene pasajes realmente preciosos. Hemos escuchado en la primera lectura la historia de José, el soñador, el hijo pequeño de Jacob, que es vendido por 20 monedas. Jesús lo será por 30 monedas. Hay un paralelismo muy grande entre la historia de José y la historia de Jesús. Curiosamente, ellos se volverán a encontrar con el hermano al que habían perdido cuando Israel se agote por el hambre y tengan que ir a Egipto a comprar víveres, y allí les atiende nada más y nada menos que el primer ministro, que es José. Una historia preciosa, pero muy educadora, porque en el fondo es la historia que tantas veces se repite. Los hermanos que se pelean,
los hermanos que se separan, los hermanos que se vuelven a unir, esos vaivenes de la vida. En el texto del Evangelio también hemos escuchado esa parábola de la viña que planta el propietario, que es Dios Padre, y va enviando profetas, jueces, reyes. A todos ellos, a uno lo apalearon, al otro le tiraron piedras, al otro lo mataron, hasta que envía a su propio Hijo, a Jesucristo. Pero ellos también dicen, es el heredero, lo matamos fuera de la viña, el Calvario, el Gólgota, está fuera de la ciudad de Jerusalén, el que es vendido por 30 monedas de plata por Judas. Y Jesús con eso está señalándonos a ellos y a nosotros, que a lo largo de esta Cuaresma somos invitados a convertirnos, a volver a Dios, a no hacer oídos sordos a tantas y tantas insinuaciones como Dios va haciendo en nuestra vida, a través de su palabra, a través de los acontecimientos. Hemos rezado con la ayuda a la Iglesia necesitada ese Vía Crucis tan elocuente, los cristianos perseguidos, donde Jesús sigue muriendo y sigue pasando por la pasión y la muerte en tantos y tantos hermanos que sufriendo se unen a la pasión de Cristo. Esa pasión de Cristo y esa pasión de los cristianos perseguidos, que son nuestros hermanos. No podemos mirar para otro lado, no podemos hacernos indiferentes, sino que estamos implicados. Estamos estos días también metidos en los rumores, y más que rumores, en las presencias de las guerras del mundo. La guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, Israel, la guerra de Israel e Irán, las guerras en África, en Sudán del Sur, por ejemplo, en tantos y tantos lugares donde falta la paz, donde falta la unidad, donde falta el amor, donde falta el entendimiento. No terminamos de comprender. Y el mundo sigue rotando y dando vueltas, y una y otra vez decimos, no, ya no volverán nunca aquellas guerras de los 100 años, o aquellas guerras por... Seguimos igual, una y otra vez. Porque el odio, la venganza, el rencor sigue instalado también, no solo en la política, sino también en nosotros, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en tantos y tantos lugares. Por eso, trabajemos por la paz, trabajemos por la unidad y trabajemos por ser cada día mejores seguidores de Cristo. Esa es la invitación de la palabra de Dios de este viernes de Cuaresma. El Señor Jesús, rechazado fuera de la viña, se convirtió en piedra angular, en sacerdote y mediador nuestro ante el Padre. Oremos en su nombre. Por la Iglesia, para que sepa descubrir y reconocer a los profetas enviados por Dios, roguemos al Señor. Por todos los cristianos, para que sepan reconocer la presencia de Dios en los hombres, superando todos los prejuicios que nos separan y alejan a unos de otros, roguemos al Señor. Por los que sufren, para que encuentren en la solidaridad de los hombres la providencia de Dios, roguemos al Señor. Por nosotros, para que nos dejemos interpelar por la palabra de Dios que nos llama a la conversión, roguemos al Señor. Y por la paz del mundo, roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro hermano, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra, de la vid y del trabajo de los hombres, que hemos recibido de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable ante Dios y Padre Todopoderoso. Te pedimos, oh Dios, que tu misericordia prepare debidamente a tus siervos y los conduzca a celebrar estos misterios con una conducta piadosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros pecadores dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Dios está en la tierra de gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro Obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestro hermano Horacio González y Olga Arias, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Nicolás de Bari y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven a nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé de que necesitas, pero una palabra tuya
bastará para sacer.
Oremos. Señor, después de recibir la prenda de la eterna salvación, haz que la procuremos de tal modo que podamos llegar a ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que concedas a este tu pueblo la salud de alma y cuerpo, para que haciendo el bien merezca ser defendido siempre por tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Que tengan muy buen descanso. Podéis ir en paz.